Ahora, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vroom Podcast, episodio que doy como fe de vida de que no he tomado ninguna decisión trascendental todavía. Vamos a hablar de de un fin de semana que de verdad estuvo muy interesante. Pasaron cosas divertidas en la sprint. La carrera estuvo muy estratégica, como lo predijimos. No fue una carrera particularmente emocionante, aunque pasaron una que otra cosilla por allí que ya vamos a estar hablando el día de hoy. Creo que, Martín, podemos empezar hablando de cosas felices antes de pasar a modo depresión. Te iba a decir, para mí lo primero que tenemos que hacer es levantarte los ánimos porque si no estamos al horno. Así que, ¿por qué no arrancamos por el sábado, Manu? Contame un poquito qué pasó el sábado. A ver, sonreí un ratito. Qué bonito fue el viernes, qué bonito fue el sábado. Lo primero que hay que decir es que, y esto fue una constante todo el fin de semana, es que desde las prácticas libres los equipos estaban muy cerca entre sí. La diferencia en tiempos no se veía desde hace muchísimo tiempo en la Fórmula 1. Creo que estamos ante una parrilla en la que un error se paga con sangre. Y es lo que hemos Sí, visto. Luego tuvimos una sprint qualifying en la que, si bien eh, hay un equipo que tenía el ritmo, no lograron poner una vuelta con los tres sectores que tenían que poner. Y tuvimos a un Hamilton que actuó impecablemente en esa fase previa al sprint, logrando la sprint pole position. Y a un Hamilton por delante de Charles Leclerc en esa instancia. Tenían setups diferentes, pero finalmente, como durante la largada del sprint Hamilton logró mantener la cuerda, logró mantener el liderazgo frente a Verstappen y resistió su ataque, terminó imponiéndose en esa sprint, la cual básicamente consistió en administrar neumáticos y el que tiene aire limpio lleva las de ganar, el que va persiguiendo sufre, y fue lo que vimos en esa sprint. sí, yo creo de que la sprint fue como un buen augurio de lo que podía pasar en el Gran Premio y también de la personalidad del circuito, porque creo que lo mencionamos un poquito en la previa, espero no haberlos traumado con esto. Pero es un circuito donde es gestión de neumáticos, es gestión de recursos. Y los que mejor gestionan son los pilotos con experiencia. ¿Y quién tiene más experiencia entre los equipos de punta que Lewis Hamilton? Yo creo que vimos eso, un 7 veces campeón del mundo agarrando un auto que recién está conociendo, que todavía no usa todas las herramientas del auto y a base de experiencia y administración y del aire limpio que él se ganó en la clasificación, manejó la sprint como un campeón del mundo, que lo es, y fue una paliza total. Verstappen lo intentó atacar, Piastri lo intentó atacar, pero no les dio el neumático y Hamilton simplemente con el aire limpio, administrando el delantero izquierdo, que era el problema de la semana y que terminó siendo el problema durante la carrera, Hamilton se fue y ganó la sprint en su segunda carrera ya con Ferrari. Consiguió estar en lo más alto. Está bien que es una sprint, no es una carrera, no es un gran premio. De hecho, ni siquiera hay podio, no hubo himnos. Tuve que hacerlo yo en mi casa con el himno. Tuve que abrir YouTube, ¿viste? Y buscar los himnos de Inglaterra y de Italia y festejarlo a las 5 de la mañana en el living de mi casa. Pero yo no me lo Y hubiera visto venir. Qué sí, sorpresa, por Dios. muy inesperado de verdad, sobre todo que durante el fin de semana se le vio a Hamilton bastante mejor que Leclerc. La excusa que un poco dio Leclerc es que China ha sido un circuito que nunca le ha caído bien. Eh, y bueno, se notó que Hamilton sí ha ganado bastante aquí. Eh, Algo que vimos y que fue un preámbulo de lo que iba a pasar el día siguiente es que un piloto está dentro de un segundo del que lleva adelante, intenta atacar y si no pasan dos o tres vueltas el neumático muere y ya no puede Sí, atacar sí, lo más. asesina. Fue lo que le pasó a Verstappen. Verstappen intentó atacar en las zonas de DRS a Lewis Hamilton, no pudo y se le vino encima a Piastri. Y Piastri cuidó un poco mejor el neumático y terminó por adelantar a Max Verstappen en ese sprint. Sí, sí, yo creo que se vio la fortaleza del McLaren de que es un auto que muy fácilmente cuida los neumáticos, sea la situación en la que sea, los cuidó muy bien en la lluvia, los cuidó muy bien con pista fría, los cuidó bastante bien en China, que creo que hacía 36 grados en la sprint, que no es muy alta la temperatura de pista, pero definitivamente no está en el rango de frío. Y sí, McLaren claramente no tiene problemas con los neumáticos como sí los tiene Red Bull, que la pasó muy mal como sí los tuvo Ferrari después a lo largo del Gran Premio, pero ya vamos a llegar a eso. Dicho eso, ¿Por qué no estamos estamos hablando hablando de de Norris? McLaren. Claro, ese es el tema. Piastri fue el que no tuvo problemas, que largó tercero, estuvo en el podio, lo pasó a Verstappen, terminó segundo. Excelente sprint de Piastri.
¿Pero qué pasó con Lando Norris? Contame, Manu, no sé por dónde empezar. Bueno, básicamente el error de Norris fue el mismo durante todo el fin de semana. Se queja, no sé cómo es capaz de quejarse de semejante auto que tiene en las manos, pero se queja del auto, dice que es difícil de manejar. Sin embargo, es un auto que llega a sus puntos óptimos bastante rápido. Lo que le pasó a Lando en la calificación del sprint fue lo mismo que le pasó en la calificación de la carrera, y es que tuvo siempre problemas en el tercer sector, cometió un error grosero que le sacó de la pole position. Siempre tuvo el tiempo en sus manos, pero por errores propios no pudo meter la vuelta. Ahora, te hago la pregunta. Creo que tuvo los mismos 2 errores en 4 vueltas, tanto en la sprint como en la clasificación de la sprint como en la clasificación principal, ¿no? Que era la penúltima curva y la última, la curva 15 y la curva 16. Al final de la recta larga que tiene DRS y antes de la recta principal. El mismo error exactamente. ¿Cómo cometés el mismo error en 2 clasificaciones distintas? O sea, ¿qué le está pasando al muchacho? Creo que tengo una explicación, pero quiero saber qué es lo que pensás vos, porque no es normal esto. O sea, creo que lo preocupante es que no tenía que ir tan al límite. Ya tenía el tiempo ganado en el sector 1 y el sector 2. No tenía que hacer la vuelta, las 2 últimas vueltas perfectas, solo las tenía que hacer, pero no las hizo. O sea, él lograba hacer las 2 últimas curvas medianamente bien, o medianamente hacerlas, y metía la pole position, porque así de grande es la ventaja que sacó en los 2 sectores anteriores. Sí, sí. Y estas son las cositas en donde se siente que le falta un poco esa mentalidad de campeón que necesita para pelear a título. Y ya en este punto, cada uno de los pilotos tiene una victoria. Y si se van a tomar decisiones, no le va bien a Lando Norris esta victoria de Piastri. No, a mí me sorprende 2 cosas. Uno es cómo se nota a nivel rendimiento, cómo le cuesta manejar la presión. Cuando siente un poquito de presión, cuando siente que alguien lo está atacando, incluso en la clasificación, Lando Norris flaquea. O sea, claramente tiene problemas de eso. Y lo segundo es, en la clasificación principal, la real por la carrera, clasificó tercero. Llega a la entrevista y está contento, está sonrisitas. Es como, qué sé yo, el auto estaba difícil, pero jeje, estamos en la pelea, jaja, XD. Y es como... Yo me lo imagino a Hamilton, a Rosberg, a Verstappen, a cualquiera de los grandes campeones. Vettel cuando estaba en Ferrari y ni siquiera eran el mejor auto. Clasificaban tercero y no estaban felices. Yo jamás he visto a un campeón feliz en circunstancias semejantes. Sabiendo que tiene el auto para hacer la pole position y no hacerla, la cara de bronca que tienen en toda la entrevista es de vergüenza, básicamente, la cara que muestran los campeones. Claro. Un Schumi, un Alonso, un Vettel, no tendrían esa actitud. Jamás. Y te entiendo saludar a tu compañero de equipo por su primer pole, porque son amigos, trabajan juntos, llevan 2 años y están arrancando el tercero juntos. Pero cuando te preguntan sobre tu auto y vos estás diciendo es un auto complicado, es difícil de manejar, no encontramos el punto, ¿por qué todavía tenés una sonrisa? Lo entiendo de Russell que salió segundo con un Mercedes, que ya vamos a hablar de él, Russell tremendo fin de semana. Pero sos el candidato, sos el piloto número 1 de tu equipo. ¿Qué le pasa por la cabeza a este muchacho que no se cree campeón, que no se cree candidato? No entiendo. Y bueno, eso creo que nos puede llevar a nuestro primer tópico del día, y es hablar en general de McLaren, porque hay muchas cosas de que hablar. Algunas positivas para el resto de la parrilla, otras no tanto. Vamos a hablar un poco de eso. McLaren, el equipo a vencer. Me tranquiliza, y creo que debe tranquilizar a los otros 9 equipos, que la ventaja de McLaren no fue la que todos esperábamos. Yo me esperaba a McLaren unos 30 segundos por delante del tercer lugar, y no fue el caso. En varios puntos de la carrera, los 5 o 6 primeros pilotos tenían prácticamente el mismo ritmo que McLaren. Sí lograron sacar pequeñas ventajas, pero no fueron las ventajas que se esperaba que tuvieran, tomando en cuenta el dominio que han estado mostrando. Sí, coincido. A mí lo que me sorprendió fue, arranca la carrera, Piastri primero, Norris segundo, Russell tercero, van todos más o menos parejitos dentro de los 10 segundos. Llega la primera parada, la única parada para la mayoría, ¿no? Sale Hamilton adelante de Leclerc, tenemos el drama del cambio de posición que ya vamos a hablar. Pasan 5 vueltas después de las paradas y de la nada llegamos a la imagen de la recta principal y recién ahí me di cuenta de que estaban todos en la misma foto. Los 2 McLaren, Russell, Verstappen y las 2 Ferraris en 6-7 segundos. Estaban todos en la recta, la recta larga, ¿no? La penúltima recta donde está el mega DRS antes de la curva 15. No me había dado cuenta lo cerca que estaban. Y estamos hablando que llevan
casi 20 vueltas, vuelta 19, 20 creo que fue esta una toma. Y como decís vos, no hay tanta diferencia. En Australia sí fue más aplastante. No sé si fue por las condiciones de la lluvia, porque se sentían más cómodos con el auto que el resto, que todavía por ahí es como... Están con un auto nuevo muchos. Creo que fueron unas circunstancias, básicamente... o sea, de nuevo, como lo dije al principio, tenemos la parrilla más cercana que yo he visto en todos los años que llevo viendo Fórmula 1. Sí. Los errores se pagan muy caro porque los autos están muy cerca entre sí, tan cerca que de repente se equivoca uno de los 4 equipos de punta y se mete un B-Carb o se mete un Haas o se mete un Williams. Y eso no se veía desde hace décadas, básicamente, en la Fórmula 1. Incluso en Aston Martin, porque pasó en la sprint, recordémoslo, por ahí los que no lo vieron, refresquemos la memoria. Lando Norris largaba sexto porque tuvo una clasificación a los Lando Norris en la sprint, cometió un error, lo pasaron 3 autos y le costó 15 vueltas pasar a Lance Stroll en un Aston Martin. Y estamos hablando de un Aston Martin que le cuesta, no es el mejor Aston Martin de los últimos años, ni de casualidad. Y es el McLaren, también que es Lando Norris, pero es un McLaren. Y en este caso también, o sea, tenemos el tema del ritmo de carrera. El McLaren llega muy rápido al ritmo de carrera óptimo en cada etapa de la carrera. Pero Russell nunca estuvo más de 2 décimas por detrás de ese ritmo de carrera. No, estuvo muy constante. Y a Verstappen y a la Ferrari les tomaba a lo mejor una vuelta más llegar a ese ritmo, pero siempre, por ejemplo, si McLaren estaba girando en 1.37, los demás también estaban girando en 1.37. Si ellos estaban en 1.38, los demás estaban en 1.38. O sea, se mantuvieron durante toda la carrera con ritmos bastante parejos. O sea que hay una ventaja de McLaren, pero no es la ventaja aplastante que estábamos pensando. Y este es un circuito que es bueno para ver esas diferencias, porque es un circuito bastante técnico que tiene diferentes tipos de curvas. Quizás no tiene curvas tan lentas más que una, pero en general te da una buena imagen de cómo están ahorita los rendimientos de los equipos. Lo que sí me sorprendió es de que Piastri siempre estuvo como un poquito más rápido que Norris, ¿no? O sea, viste que vimos como esa batalla de radio, es la clásica. Siempre que tenés un equipo diciendo, hey, yo puedo ir más rápido que el de adelante. Muchas veces pasa de que es simplemente porque están en succión, en aire sucio, lo que sea. Pero creo que este fin de semana podemos decir cómodamente de que Piastri fue un poquito más que Norris, ¿no? Tanto en la clasificación de la sprint, como en la clasificación, como en la carrera. ¿Habrá sido una de esas excepciones que yo tanto mencionaba de que Piastri se prende en una de cada 4 o 5 carreras? ¿O Mira, estamos viendo un Piastri 2.0? O sea, basado en los hechos, podría ser una excepción. Pero también consideramos que Piastri es un piloto que ha ido evolucionando de forma ascendente desde el comienzo de su carrera. Vimos ahorita al mejor Piastri que hemos visto desde que inició en Fórmula 1. Me sorprende muchísimo y se le nota mucho su claridad, su paz mental. Es un piloto que, aquí voy a decir lo controversial, me recuerda al Iceman, al hombre de hielo. Me recuerda a Kimi Raikkonen. Gane, pierda, lo haga bien o lo haga mal, tiene la misma cara. Y la misma serenidad. Yo en vivo y en directo durante la quali lo comparé con Mika Häkkinen, que es más o menos el mismo perfil. O sea, son chabones sentimientos. que ganan, terminan. Claro, llegan a la entrevista como, sí, gané. No, buen ritmo de carrera. No, la verdad que impresionante. Una masterclass mía. Y se van con la misma cara que iniciaron y ganaron un gran premio. Bien por Piastri. Y Piastri me da esa vibe. Bien por Piastri. Si Piastri logra hacer esto un par de fines de semana más consecutivos, el equipo podría terminar decantándose por el que parece ser mentalmente más sólido dentro de su alineación de pilotos. Yo creo que esta es la diferencia. No sé si lo mencioné, lo vuelvo a mencionar, si ya lo mencioné. Norris fue criado siendo amigo de Verstappen, convivieron manejando tanto en pistas reales como en juegos durante toda su vida. Y yo creo que Lando Norris en su cabeza es consciente, todos lo sabemos, pero él es consciente de que Verstappen es más piloto que él. Por lo tanto, siempre va a haber alguien mejor que Norris y no hay nada que Lando pueda hacer para ser mejor piloto que Verstappen. Y creo que esto se nota de que Norris no se siente el mejor del mundo. Entonces, es como que tiene este peso extra en su cabeza de que nunca va a ser el candidato porque existe Max Verstappen en un Red Bull. Pero cuando lo pones en comparación con Piastri, para mí Piastri sí se siente capaz. Piastri sí, él sabe que es un piloto rápido y él sabe que tiene un auto rápido. Él no pone excusas. Él sale y hace su trabajo y lo pone el auto lo más alto que puede. Y aunque no salga el resultado, él sabe de que él es capaz de eso y mucho más. Y eso muchas veces es la diferencia entre un campeón del mundo y no. Cuando estás en un campeonato donde tenés un auto dominante y es básicamente un mano a mano entre ellos dos.
Creo también que Piastri es consciente de que todos los medios se giran hacia Norris como el favorito a ganar el campeonato de pilotos, pero él sabe y juega a su favor esa presión que no tiene, que dadas las circunstancias correctas, él podría fácilmente darle la vuelta a toda la narrativa y convertirse en el piloto que McLaren tendría que terminar apoyando si las cosas se dan y si Norris no despierta esa mentalidad de campeón que no le vemos. No, y que todavía no tiene, y que van 2 carreras, es poco, pero el año pasado cuando tenían el mejor auto ya no la tenía y ahora sigue sin tenerla, parece que en el verano no cambió nada. Porque el punto ¿Se es que despertará algún día Norris? la gran realidad es que Norris tiene en sus manos la herramienta para ganar el campeonato. Tiene el mejor coche de la parrilla en este momento. Claro, Y este es el momento en el que tiene que hacer lo que hacía Verstappen cuando tenía un buen coche. Ganar todas las carreras, hacer todas las pole position y no dejarle nada a nadie. Eso es lo que tiene que hacer estando Norris ahorita. Sin discusión y sin compasión. Es lo que tendría que estar haciendo ahorita Norris. Y no lo está haciendo. No sé qué le pasa. Pero bueno, dicho eso, John McLaren, sin duda alguna, es ahorita la fuerza a vencer y no hay discusión al respecto. No, sí, o sea, están como. Por más que estuvieron cerca durante mucho tiempo, claramente son el auto a vencer, manejan mejor todo. El que sí me sorprendió, porque la pista no estaba muy fría, es Russell. Russell manejó la carrera tanto en la sprint como en la carrera principal con una facilidad ese Mercedes. En un momento se le puso 2 segundos, se metió entre los McLaren en ritmo puro con la estrategia, hizo un tremendo outlap. Se lo ve solo en Mercedes. Ya vamos a hablar de Kimi Antonelli. Pero bien por Russell. Sí, Russell durante todo el fin de semana prácticamente no se vio en las cámaras más que en el podio. Porque no cometió ningún error. Y este es uno de esos fines de semana en los que eso es... No estar en las cámaras puede ser algo muy bueno y fue lo que pasó exactamente con Russell. Russell nunca tuvo mejor ritmo que McLaren, pero estuvo demasiado cerca de su ritmo desde el día viernes hasta que terminó la carrera. Hizo un fin de semana perfecto con lo que tenía en las manos. Le sacó el jugo al máximo al paquete que tiene en este momento. Y es bastante remarcable la carrera que tuvo allí Russell. Y aunque las condiciones no fueron de calor extremo, tampoco fueron frías. Entonces te dice que hay un rendimiento importante del Mercedes, o hubo un rendimiento importante de Mercedes en este fin de semana. ¿Por qué Antonelli no está a su lado? Antonelli es un rookie. Y en este fin de semana se notó la diferencia entre una persona con experiencia y un rookie. Y sí, fueron pequeños errores que Antonelli fue cometiendo, pero el hecho de que con esos errores y con lo cerca que está la parrilla Antonelli terminara dentro de los puntos, te dice que el auto está. Y habla de la solidez de la que está Mercedes ahorita y de la posición en la que están ahorita en el campeonato. Para mí Antonelli es el ejemplo perfecto de lo que vos dijiste. Un pequeño error, una mala parada, un mal outlap o una mala inlap, ¿no? Cuando vas a entrar a boxes y se le colaron los 2 Haas, se le coló un Racing Bull, se le coló Albon y terminó teniendo que pelear por esas posiciones en pista, lo cual terminó bien, terminó sumando posiciones, terminó haciendo sobrepasos. Pero como decís vos, incluso en un Mercedes estás sufriendo constantemente la presión de los equipos de la mitad de tabla, equipos que no esperábamos ver tan arriba como Racing Bulls, como Haas. Es impresionante lo apretado que están en un circuito tan largo, con tantas curvas, de tanta carga aerodinámica. Me pregunto cómo van a ser las carreras en circuitos como Arabia Saudita, que no estamos muy lejos, donde quizás hay como más sobrepasos, o es más fácil preparar el auto a nivel paquete y es más fácil pelear por posiciones en pista. Pero eso, buena carrera de Antonelli, al final le terminaron dando piloto del día, hizo un montón de sobrepasos. No sé si es piloto del día, para mí no, porque es como que largaste octavo, terminaste octavo en pista. Sí, en un momento estabas 14º y tuviste que pelear por esas posiciones, pero al fin y al cabo vos te pusiste en esa situación, no es de que estabas abajo por algo fuera tuyo, es como que terminó compensando su propia falta de experiencia, lo hizo bien. Pero para mí fue llamativo el piloto del día, no sé de qué opinas. No considero que haya sido el piloto más destacable del día. Creo que esa pelea debió haber estado entre Piastri y Russell, que hicieron todo perfecto. Y no hubo un performance espectacular en el top 10, y mucho menos el de Antonelli, como para ser considerado dentro de esa categoría de piloto del día. Y en esos días es cuando tú consideras como piloto del día, miras el que gana la carrera. Porque algo hizo bien. Y eso fue lo que pasó en este caso. Piastri hizo todo bien, no se equivocó y se impuso de forma, digamos, unánime ante Lando Norris.
No sé, y lo de Russell también. A ver, en teoría perdió una posición, largó segundo, lo pasó Norris. Seamos sinceros, todos sabíamos de que en la carrera no iba a poder administrar también el auto porque es un Mercedes, tiene muchas más falencias que el McLaren. Eh, pero para mí Russell estuvo bien. Otro también que podemos mencionar son los dos Haas, tanto Ocon como Berman, vinieron desde mucho más atrás. Ambos terminaron en los puntos. Después con algo que pasó terminaron sumando más puntos de lo que se esperaba. No quiero trazar el dolor de Manu lo más posible. Pero sí, Russell una excelente carrera. Nunca sufrió realmente la presión de la Ferrari, ni siquiera de Hamilton en el primer stint como de Leclerc en el segundo, que Leclerc atacó con todo, tenía daños en el alerón, pero aún así tenía un ritmo bastante notorio. Pero no lo podía atacar. Russell manejó muy bien los neumáticos traseros, manejó muy bien la degradación, no lo sufrió, terminó muy pegado de Norris con el problema del freno que no lo mencionamos también, de que a Mercedes tuvo casi a McLaren, perdón. A McLaren casi se le vino la noche al final de la carrera y Russell estuvo ahí nomás de capitalizarle y de subir un lugar más en el podio. Sí, al final de la carrera el ritmo de Norris se desplomó 3 segundos por vuelta, solo que tenía una ventaja suficiente como para que no lo pasara Russell, pero si el Gran Premio hubiese tenido una vuelta más, Russell lo hubiese adelantado por el simple hecho de que el carro de Norris ya murió, se murieron los frenos. Sí, sí. No, si esa falla técnica hubiera sido literalmente una vuelta antes, no sobrevivía el P2 de Norris. Es raro, ¿no? ¿Será una constante esta falla de McLaren? ¿O será como el daño del freno de Australia del año pasado de Verstappen? ¿Viste? Esa cosa que pasa una vez por temporada y a McLaren le pasó en la segunda carrera y se lo sacan de encima. Pensé, obviamente no tenemos la data para tomar la decisión, para hacer conjeturas. Pensé que probablemente hubiesen podido detectar algo y quizás los errores que cometió Norris en clasificación a lo mejor estaban relacionados con algún problema de balance de freno. No lo sabemos y no lo sabremos. Pero la única forma de saber si se trata de un defecto de fabricación es si esta situación se repite en alguno de los dos autos en las siguientes carreras. Lo bueno para ellos es de que ahora tienen 2 semanas para ir a la fábrica o para mandar la información a la fábrica y tratar de solucionarlo lo antes posible. Y bueno, creo que con eso cerramos el tema de McLaren, de Mercedes. Muy bien Mercedes, bastante merecido el puesto que tienen actualmente en el campeonato, habiendo sido el equipo más constante detrás de McLaren. Bueno, ese es el podio entonces. Piastri primero, Norris segundo, Russell tercero, tremenda carrera y bastante cerca en cuanto a ritmo en general. Este es un tema. Verstappen venía sexto y venía sexto como sexto real durante el primer stint y la primera mitad del segundo stint. Hubo una sola parada para la mayoría, era la estrategia real, era ir una sola parada. Pero a mí lo que me llamó la atención de Verstappen es lo que demoró en entrar en rendimiento el duro. No recuerdo haber visto muchos ejemplos de pilotos que sufren 15 vueltas y después de la nada es como que el neumático hace y se prende y van. ¿Qué hizo Verstappen para traer a la vida esos duros? Porque hubo momentos donde le estaba sacando 1 segundo por vuelta a Leclerc. ¿Qué hace este muchacho? ¿Cómo es tan bueno? Sí, yo creo que se trata de un problema del auto como tal y que se vio representado de esa forma. Le costó meter en temperatura al principio de los neumáticos. Creo también que Verstappen y el equipo pudieron haber decidido administrar viendo que en ese momento no tenían el ritmo. Y no había necesidad de castigar unos neumáticos que tenían que durar el resto de la vuelta, el resto de la carrera. Porque eso es algo que tampoco vimos venir. Yo no vi venir una estrategia de una parada. No. Y mucho menos que hicieran más de 40 vueltas con algún neumático en un circuito tan difícil. Y lo interesante de esa decisión es que esos neumáticos duros tenían ritmo al final de la carrera. Sí. Para todos los equipos que decidieron hacer una sola parada, que al final fue la estrategia más la que pagó mejor. Ok, yo lo que creo que pasó, esto es obviamente saco conjeturas basado en absolutamente nada, es viendo, no soy piloto, no soy ingeniero ni nada. Pero hagamos memoria, al año pasado, Franco Colapinto, corregime, creo que fue Baku, pero no estoy seguro. Lo mandan a hacer una estrategia de una parada, larga con medios, le ponen duros y salía a correr 35 vueltas con un neumático duro que apenas conoces. Colapinto venía sufriendo, venía teniendo graining, venía perdiendo ritmo, lo venían atacando en los Haas y de la nada Franco dice, voy a empezar a atacar porque no quiero perder esta carrera. Y a las 3 vueltas de que ataca, de la nada vuelve a la vida el neumático y recupera ritmo y no solamente que es competitivo con Haas, no solamente que deja a Hamilton atrás, sino que logra pasar a Hülkenberg en esa carrera y mantiene un ritmo
súper competitivo, con un neumático duro de más de 30 vueltas hasta el final de la carrera. Creo que lo que está pasando acá es eso, de que Verstappen venía sufriendo con el auto, venía tratando de cuidar neumáticos porque es lo que todos los equipos querían, y cuando empezó a atacar es como, che, tiene vida este neumático, tiene ritmo, vamos a seguir atacando. Y Piastri, por ejemplo, en un momento, creo que Norris también, dijeron lo mismo, quiero atacar. Russell o Gasly, no me acuerdo quién fue, también lo mismo, quiero atacar. Tsunoda dijo lo mismo, quiero atacar con este neumático, necesito atacar con este neumático para traerlo a la vida. Y eso creo que demuestra también lo duros que pueden llegar a ser los duros de Pirelli, ¿no? Porque consiguieron... ¿Cuál fue el auto que más giró? 45 vueltas Pierre Gasly con el duro. Es impresionante lo que lo hicieron durar. Sí, y también son esos misterios inexplicables de los compuestos de Pirelli que nunca actúan con la coherencia que uno espera. Claro. Y Chapeau Verstappen, porque otra cosa que hay que decir es el hecho que le haya costado tanto el auto. La primera carrera demuestra lo mal auto que es el Red Bull, lo complicado de manejar que es. Y también hay que abrir el paréntesis, porque son compañeros de equipo y hay que hacer la comparación. Lawson terminó 16º en pista. Fue el último auto en no perder vuelta. No tuvo el ritmo a lo largo de todo el fin de semana. No solamente no tuvo el ritmo, sino que le fue muy mal. Yo no había visto nunca a un piloto debutar en un equipo de punta con un desempeño tan bajo. Luca Badoer. Bueno, pero Luca Badoer no tenía techo. No tenía techo. O sea, era la Ferrari con la que Raikkonen salió campeón del mundo. Pero sí. Bueno, no, porque era la de 2009, ¿no? Sí. Luca Badoer. Pero él no se esperaba nada, a eso me refiero. No, pero lo de Lawson... ¿Es momento de hacer apuestas? ¿Cuándo decís que pasa? Ya pasó. ¿Vos decís que ya está? Sí, ¿Capítulo cerrado? En Japón Lawson no está en Red Bull. Me la juego. Es que, ¿cómo no subís a Yuki Tsunoda, piloto japonés, a Red Bull en Japón? Con ese desempeño que ha tenido, con esa madurez mental que ha mostrado, solamente por, no sé, por las genialidades de Helmut Marko, por la terquedad de Christian Horner. No entiendo cómo Yuki no está en el asiento que hoy tiene Lawson. Ya sabemos que Lawson, su carrera prácticamente murió con estos dos errores de estas carreras, y es lamentable porque es un rookie, es una persona muy joven que quizás debió haber tenido más tiempo, pero hubo errores durante todo el camino de su desarrollo como piloto que lo llevaron a donde está ahora y lamentablemente mataron su carrera. Yo quiero creer... Ok, hoy lo mencionábamos con nosotros antes de empezar la grabación. A Christian Horner le hicieron preguntas sobre Lawson a lo largo de todo el fin de semana, y después del Gran Premio estaba como... Tenemos que analizar la información, tenemos que analizar la telemetría, tenemos que ver cómo ayudamos al equipo a rendir lo mejor posible. Como que no dio indicios de que quizás lo van a echar a Lawson. Y algo que quiero decir, objetivamente a mí, me da pena de que lo echen porque no tuvo un fin de semana normal con Red Bull todavía. Tuvo Australia, donde estaba el clima ida y vuelta, donde había lluvia, donde había humedad, donde la temperatura no era normal. Tuvimos un fin de semana sprint, donde tenés un solo fin de semana, un solo libre para preparar todo el fin de semana, que son 2 clasificaciones y 2 carreras. Y recién ahora en Japón vamos a tener un fin de semana normal, con 3 entrenamientos libres, donde podés hacer todos los programas de preparación, donde podés preparar bien el setup del auto, bien la clasificación, bien la carrera, conseguir toda la información. Tenés un día del viernes a sábado para analizar todo lo que conseguiste el viernes, practicarlo en los libres del sábado, después la clasificación. Sería una lástima que Lawson se vaya sin haber tenido ese proceso una vez. No me gustaría, no se lo merece. Pero Red Bull no tiene paciencia, y eso lo han mostrado desde que existen como equipo de Fórmula 1. Y el tema es el siguiente, que si hacen el swap, que es de lo que de momento se está hablando, de Yuki y de Lawson, yo no veo a Lawson regresando a Red Bull. O sea, Lawson va a estar allí cubriendo un puesto que necesita Red Bull cubrir en V-Carb por el tiempo que consideran, pero no creo que le vayan a dar otra oportunidad a Lawson de regresar a Red Bull. Y si no regresa a Red Bull, por eso he hablado de que su carrera probablemente ya está muerta. ¿Tú ves algún otro equipo contratando a Lawson después de lo que ha pasado? No. No, esto es lo mismo que le pasó a Brandon Hartley cuando vino de WEC, que estuvo un año y ya está, desapareció completamente. Y eso fue sin tocar Red Bull. Lawson tocó Red Bull y demostró que no le da. Sos Mercedes, sos Ferrari, sos McLaren, no te sirve. No tenés por qué contratar un Lawson. Y todos los otros equipos tienen prospectos jóvenes
que serían más fáciles y menos arriesgados que Lawson, que está saliendo, clasificó 20º con un Red Bull. Y la distancia a su compañero es demasiado grande. Y el problema es que los dos pilotos del equipo B están delante de él. Claro. Y esos son los candidatos a reemplazarlo. Igual, también hay que hablar... Hablamos de Racing Bull, ya que estamos. Objetivamente ese auto para mí es más rápido que el Red Bull. Pones a Max Verstappen en un RB y pelea más podios que con el Red Bull. No tengo pruebas, tampoco dudas. No tiene sentido que Hadjar y Tsunoda hayan clasificado tan alto con un Racing Bulls. Y bueno, vamos si hablamos de la conversación de B-Carb, aquí lanzo mi teoría conspirativa. Dale. Basada en absolutamente nada. Ese B-Carb es el Red Bull de 2023, cuyo concepto Red Bull nunca debió abandonar. Es un auto de Newey. Es un auto de Newey. El auto de 2024 es un auto de Bache. Y es un concepto que podían evolucionar más y todavía seguir siendo competitivos. Aunque dijeran que el techo ya estaban llegando a él, creo que nunca debieron abandonar ese concepto y se vio un poco en el fin de semana que tuvo B-Carb, aunque al final en la carrera se desplomó un poco, pero creo que fue por temas estratégicos más que otra cosa, ¿no? Y por la cercanía que hay entre los equipos. Y bueno, y técnico el tema de Tsunoda, ¿no? De que perdió el alerón, eso no lo había visto en mucho tiempo. Sí. Y bueno, otra cosa también a mencionar de que los dos B-Carb en la carrera fueron a 2 paradas, que era una estrategia demasiado lenta. Yo creo de que la transición especial, hablar lo lenta que fue la estrategia de 2 paradas con el piloto que demostró que era lenta, que fue Lewis Hamilton. Hamilton ganó la sprint, impresionante, largó la carrera quinto o cuarto. ¿Dónde largó? Cuarto, ¿no? Quinto. Atrás de... Quinto, ok. ¿Estaba Verstappen metido? No, Verstappen venía atrás. Sí, no, largaron los Ferrari en la eran los dos McLaren y Russell, Hamilton, Leclerc y atrás Verstappen. Exacto. Hamilton larga cuarto. Leclerc lo presiona toda la carrera. Hacen la parada, lo dejan pasar a Leclerc y Hamilton empieza a sufrir con el neumático. Y Ferrari decide experimentar con Lewis Hamilton. Ok, vamos a ir a 2 paradas. Las primeras 3 vueltas le sacaba 2 décimas, 4 décimas, 5 décimas por vuelta a Verstappen. Que está bien que estaba volando, ¿no? Pero fue muy lenta la estrategia de 2 paradas. Hamilton fue la prueba de que terminó a casi 10 segundos de Verstappen, que tuvo 20 vueltas con un neumático nuevo y no le descontó... O sea, le descontó la mitad de lo que le tendría que haber descontado. No había diferencia de neumático. Y lamentablemente a Racing Bulls le pasó eso. Hicieron 2 paradas, Yuki 3, por el daño del alerón, se había forzado. Y nunca fueron capaces de recuperar lo que habían perdido. Porque si no estaban en posición de sumar puntos. Con lo que terminó pasando... Hadjar, si iba a una sola parada y terminaba por delante de Stroll, hubiera terminado 9º en la carrera. Hubiera sumado puntos. Que era lo que merecía ese auto. Sin duda alguna, sí, le falló la estrategia. Creo que básicamente el rendimiento que tuvieron, a lo mejor no anticiparon que el neumático iba a tener luego un pico de desempeño posterior, que es lo que le pasó a los demás equipos. Como que sacaste el graining y de la nada el neumático volvió a la vida, usalo como quieras hasta el final, podés atacar lo que quieras. Y Hamilton no perdió tanto con esa estrategia de 2 paradas por el tráfico, pero ellos estaban metidos en el grueso del tráfico. Claro, sí, Hamilton aire limpio, él hacía lo que quería. Y ahí fue donde terminaron perdiendo toda esa cantidad de posiciones. Exacto. Sí. Y bueno, también que en la tabla media es normal porque es impresionante lo cerca que estaban todos. Alpine, Aston Martin, Haas, Williams, Racing Bulls. Sorprendentemente los Sauber no están tan lejos. Si decimos que ese grupo medio está bastante cerca de capitalizar un error de un equipo de punta, entre ellos es básicamente prácticamente tiene el mismo rendimiento, le pueden sacar el mismo rendimiento al auto, están muy cerca. Están solamente a pasos de extraer el rendimiento que tienen que extraer y no cometer errores. Y puede pasar cualquier cosa en ese grupo medio. Cometer errores es lo que hizo Charles Leclerc. No sabés los nervios que tenía en la largada. Estaba viendo el onboard de Hamilton atacando, metiéndole el auto a Verstappen, porque Verstappen largó cuarto, Hamilton largó quinto, lo atacó, lo pasó en la curva 1. Llegan a la curva 2 y de la nada se le mueve todo el auto. Y yo, ay, Verstappen lo Verstappeneó. Miro la transmisión oficial, fue Leclerc. ¿Qué hace montado en ese piano, Charles? Y fue la primera radio ahí de Hamilton de Somebody Touch Me. y el meme de viendo al otro lado de ups. A mí lo que me llamó la atención es el piano de la curva 2.
casi nadie lo usa. Se puede usar técnicamente, pero nadie lo usa porque te hace pegar el salto del auto que te lo desestabiliza para ir hacia la izquierda en la curva 3. Y pudo ser se peor. Lo mencionaron a Leclerc. Fue como, Charles, estás perdiendo 4 décimas con ese piano. Y Charles dijo, nope. Lo voy a seguir atacando. Y bueno, pudo ser peor porque el auto se le movió bastante, pudo terminar bastante peor. Algo que estuve pensando durante la primera parte de la carrera, obviamente, modo de broma, es que el rendimiento que desbloqueó Leclerc cuando se le cayó el end plate, yo dije, por favor, lleven esa mejora al túnel de viento. Quiten los end plates a ver si con eso el auto rinde. Ya se los está diciendo el universo. Y bueno, nada, hablando yo de Ferrari, en rendimiento, si se ve los tiempos, vuelta a vuelta, durante toda la carrera, Ferrari no estaba lejos, estaba en... O sea, los únicos equipos, hasta Hamilton estaban en el ritmo de los líderes, estaban en el mismo segundo. Sí. Durante absolutamente toda la carrera. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene de nuevo el tema de la semana pasada, problemas de estrategia, problemas de un equipo que parece que a veces actúa como equipo de medio en vez de equipo de punta. Y desencadenó en las dos catástrofes que ocurrieron post carrera, que son muy dolorosas de mencionar. Tú menciónalas y yo te lanzo data de esas dos catástrofes. Ok. Al final de la carrera, tras terminar, todos saben de que los autos son llevados a la revisión técnica, les hacen la BTV. Lamentable, P5 número 16 Charles Leclerc no pasó por falta de peso, y número 44 en P6 Lewis Hamilton no pasó porque la parte baja del auto, el piso, estaba más fino de lo que debería, lo que quiere decir de que el auto raspó mucho el piso, lo cual no puede pasar, y ambos autos fueron descalificados. Ferrari básicamente no participó de la carrera, fue todo un sueño. Y para los que no entienden, vamos a explicar un poquito de qué se trata. Básicamente el auto después de la carrera tiene que pesar 800 kilogramos. Y estuvieron un kilo por debajo. Charles Leclerc estuvo un kilo por debajo de ese peso, al igual que Gasly, circunstancias parecidas. ¿Cuál es la justificación que hay detrás de eso? Alguno podrá pensar, no, pero es que se le cayó un pedazo del alerón y ese es el kilo que le falta. No, porque cuando lo pesan, reparan el auto, le cambian el alerón y lo pesan como si hubiese estado corriendo con el alerón durante todo el Gran Premio. También le tienen que sacar 2 litros de combustible para hacer las pruebas necesarias en ese combustible y ver que todo esté en orden. Y lo reponen. Básicamente allí lo que pasó es... La excusa de Ferrari es el neumático. Y si me preguntas, no tiene sentido la respuesta. ¿Por qué? Porque después de que termine una carrera, ustedes van a escuchar en todos los team radios que les dicen Remember pick up. Pick up. ¿Qué significa pick up? Que se vayan por la parte sucia del circuito a recoger toda la cantidad de desperdicio de neumático que puedan para lograr sumar 1 kilo, 2 kilos en ese neumático. Entonces, tampoco creo que a Charles se le haya olvidado hacer el pick up. Mi teoría, lo hizo. Mi teoría es que básicamente para poder sacar adelante esa estrategia de una parada y mantener un rendimiento más o menos aceptable, tuvo que empujar más de lo que pensaba que tenía que empujar y gastó más combustible del debido. Tú lanzaste una teoría de, al final, ¿por qué se acercó Hamilton? Que me gustaría que compartieras. Básicamente, la última vuelta de Charles Leclerc fue un 37.5, ultra lento. El único más lento que eso era Norris porque tenía el problema del freno. Hamilton estaba sacándole 2 segundos por vuelta. Si ustedes van a la repetición, vuelta 54, Hamilton estaba a 6 segundos y al final termina estando a 2 segundos. Para mí que Charles Leclerc o él o el equipo se dieron cuenta de que estaban por debajo del límite y Leclerc intentó ahorrar todo el combustible posible. En el afán de perseguir a Verstappen no se dieron cuenta antes, porque son Ferrari. Es esto, ¿no? Lo que decidimos querer, lamentablemente. Y cuando se dieron cuenta, era muy tarde. Leclerc intentó levantar, pero no pudo. Es muy difícil ahorrar combustible en un Fórmula 1, ¿eh? Tenés que hacer lift and coast toda la carrera, ¿sí? Te tenés que dar cuenta en la vuelta 20 que venís corto de combustible para empezar a hacer lift and coast. Te toma una eternidad ahorrar 1 kilo. Y creo que a Charles no le dio. Lo intentó, por eso venía tan lento al final y por eso Hamilton se le acerca. No era diferencia de neumático, porque el neumático tenía ritmo, todos los de adelante lo demuestran. Para mí Leclerc venía cuidando combustible y no le dio. En el momento en el que los de adelante mostraron esa reencarnación del neumático duro y empezaron a generar en 1.35, Leclerc también estaba generando en 1.35. El rendimiento del neumático él giró en ese ritmo.
Sí, sí, él estaba en 35.3, que era más rápido que los McLaren a veces. Sí, sí. Entonces, por eso la teoría es que hubo un error del equipo completo en no prever ese ahorro de ese kilo adicional de combustible y por eso terminaron en descalificación. Y fue lo mismo que le pasó a Russell en el Gran Premio de Bélgica, ¿correcto? ¿O de Bélgica o de Hungría? Del año pasado, cuando lo descalificaron y le Ah, dieron una no me victoria a acuerdo Hamilton. cuál es. Uno de esos dos. Siempre siempre la etapa europea se me mezcla después de un tiempo, ¿viste? Son como todas las carreras iguales, no me acuerdo cuál fue. Que bueno, que la victoria la terminó heredando Hamilton. Esto ha pasado y pasa siempre. Claro. Lo que es inédito en la era moderna de la Fórmula 1, y dolorosamente lo tengo que decir, es la primera vez que a un equipo le descalifican ambos autos por dos razones diferentes. Esta es una locura. Es una locura. Y igual, explicando un poco de lo que pasa con Hamilton, básicamente lo que pasa es que al final de la carrera se mide el grosor del fondo del auto en 3 puntos distintos y tiene que tener un grosor mínimo. Fallaron el grosor en 3 puntos diferentes. ¿Por qué pasó eso? ¿Cuál es la teoría de por qué pasó? Corrieron un poco más bajos de lo que usualmente corren para conseguir carga, lo cual hubiese sido aceptable y hubiesen pasado la prueba si no hubiese habido un sprint en el medio. Seguramente. Entonces la teoría que hay es que no consideraron el desgaste que implicó el sprint en ese fondo y por eso terminaron por perder grosor y terminaron en la descalificación. De nuevo, un error previsible por parte del equipo. A ver, también son estas cosas que convengamos de que veníamos hablando ya desde la pretemporada. Ferrari tiene suspensión nueva, tiene paquete aerodinámico nuevo, tienen que aprender cómo funciona este auto. Y lamentablemente esta era una de las cosas que eventualmente iba a pasar. Era cuestión de cuándo y cómo. Y lamentablemente pasó en la segunda carrera y le pasó a Hamilton. Porque le podría haber pasado a cualquiera. Era muy probable que le pase a Lewis porque él es el que corre con más carga. A Leclerc lo mandan con menos carga porque conoce más cómo funciona una Ferrari. Entonces él puede manejar con el auto un poquito más agresivo. Pero no deja de ser un error que no debería de pasar por el Lewis. Está Lewis a 2 errores de unirse al club de damnificados de Ferrari, que incluye a Alonso, Vettel, y que bueno, sí. Massa lo metemos ahí, que no fue campeón cuando tendría que haberlo sido. No, pero por su culpa, básicamente. Bueno, sí. Sí. Algo es repartido, ¿eh? Bueno, Ferrari sí, se sí. mandó la suya. Sí, la la del combustible, por ejemplo, sí. Y bueno, y esta doble descalificación lo sube a Ocon a P5 y a Oliverman a P8, si no me equivoco. Para mí, acá están los dos candidatos al piloto del día, ¿eh? Ya sea Ocon o Berman, impresionante las carreras que tuvieron los dos. Qué bonita la carrera que tuvo Berman. Se sintió cómodo con el auto, se sintió cómodo durante todo el fin de semana. En la carrera se divirtió muchísimo y nos dio la mejor radio del fin de semana de 4 letras. pasando a un piloto que él no quiso decir a quién, pero yo sí le voy a decir, pasando a Lawson, lo pasó y dijo, chao. No vimos en Disney, como diríamos. Épico ese adelantamiento y quedó un meme y la radio de lo que va de temporada, ese chao de Berman. Ocon igual, sacándole el jugo al auto, muy bien por Haas. Metieron impresionante. Los dos autos en puntos. Inclusive sin la descalificación de la Ferrari, Berman hubiese hecho al menos un punto. Así que los dos estaban en los puntos tal cual. Terminaron P7 y P10 en pista, suben a P5 y P8 gracias a la descalificación de la Ferrari. Y son esas cosas de Haas que con lo que tienen lo intentan, le sacan el jugo y eventualmente terminan por meter los dos autos en puntos. Y bastante bien por ellos porque sí les hacía bastante falta luego del fin de semana que tuvieron en Australia. Y un paso atrás para Williams, que no se les vio tan bien este fin de semana. Aunque, digamos, nota aparte, el desempeño de Albon me ha probado estar equivocado desde que inició la temporada. No pensé que iba a ser tanta la diferencia con su compañero Carlos Sainz, pero ha hecho un trabajo extraordinario. Creo que le sirvió Sainz en vez de para jubilarlo, para darle motivación. Y qué bien por Alex Albon. Sí, sí. Es que Albon fue puesto en una situación que creo que lo mencionamos, pero hay que decirlo, no le dimos el valor que le tendremos que haber dado. Es la primera vez que Albon tiene un piloto con experiencia al lado, lo que significa que ahora tiene con quién aprender. Tiene tipo alguien a quien le puede mirar la telemetría, le puede mirar el setup y decir, ok, puedo empezar a aplicar esto. Y lo está haciendo. Con un auto que conoce de memoria, está teniendo una adaptabilidad que no esperábamos.
Y por el otro lado, a Sainz le está costando mucho más de lo que esperábamos la adaptación al motor Mercedes, a un auto con menos carga aerodinámica, un auto que a nivel conceptual es completamente opuesto a lo que es Ferrari. Albon, la verdad es que chapó, no cerró con de todo, Manu. Sí, completamente. Y los puntos, o sea, logró sacar más puntos por las descalificaciones que hubo, pero iba a estar en los puntos sin importar lo que pasara. En cambio, Sainz heredó puntos por las 3 descalificaciones que ocurrieron al final del Gran Premio. Qué bien por Williams y por él que logró obtener su primer punto en esta temporada. Pero sí, Carlos Sainz tiene que apurar su adaptación al coche. Está allí, no digo que Carlos Sainz no lo vaya a lograr. Le tomó mucho más tiempo del que yo, por ejemplo, esperaba. Pensaba que le iba a tomar un par de carreras nada más. No ha sido el caso. Y además Albon mejoró, evolucionó. Así que ese es el estatus en el que está Williams actualmente. Tiene un carro que podría perfectamente estar liderando el grupo medio, solamente necesitan constancia entre diferentes tipos de circuitos porque el grupo medio está muy compacto. Claro, igual hay que decirlo, Albon terminó 20 segundos adelante de Sainz, lo cual cuando pasa en McLaren, cuando pasaba con Verstappen y Checo, cuando vaya a pasar con Ferrari, vamos a estar hablando 20 segundos de diferencia entre tu primer y segundo piloto, es una paliza. Y Albon lo palició a Sainz. Es un premio consuelo el punto que ligó para Carlos después del fin de semana inexistente que tuvo en Australia. Fue una carrera difícil, sufrió mucho con el aire sucio, con el tráfico. Así que no está mal el premio consuelo de un punto para Sainz. Esperemos de que en Japón le sea más fácil encontrarle la vuelta al auto. Lo dudo porque Japón es un circuito de mucha más carga aerodinámica que China. Es un circuito mucho más trabado donde el rendimiento aerodinámico del auto es una clave. Y si bien Williams se nota que dio un paso en la dirección correcta, sigue siendo un auto de baja carga aerodinámica. Lo cual en China se puede capitalizar con las rectas que tienen y Albon lo hizo perfectamente. Pero les va a costar más a los dos. Le va a costar a Williams y esperemos que Sainz le pueda encontrar un poquito más la vuelta al auto porque si no se le va a empezar a complicar el mano a mano y hay que ver cómo aguanta Carlos la parte mental. Y en defensa de Carlos Sainz, hay que decir lo siguiente. Albon se está sentando en un carro que es mejor que los que ha manejado anteriormente, pero Sainz no. Sí. Sainz dio 3 pasos atrás al sentarse en el Williams y le está costando adaptarse a un carro que es con mucho menos desempeño que lo que estuvo acostumbrado en los últimos años. Entonces esa adaptación también cuesta, no solamente el cambio de equipo, también es cómo manejarte en una zona distinta de la parrilla, en ese grupo medio. Es otro mundo completamente. Yo creo que en 2 semanas, en la próxima carrera, le va a pesar, porque vos ves los onboard de la Ferrari en Japón y maneja en rieles, es una seda. Con el Williams ahí le va a pegar el cachetazo de realidad de estoy en un Williams y va a tener que trabajarlo. Es un piloto con mucha experiencia, ya está en sus 30 años, ya le salió su primer cana para los que vieron el detrás de escena del himno de la intro. Yo creo que lo va a poder llevar bien, pero sí, va a ser el cachetazo de realidad Japón. Sí, sin duda alguna. Y hablando de una nacionalidad a la que nos está yendo bien actualmente, hablamos de los españoles, ya hablamos de Carlos Sainz, ahora hablemos de el nano/nono Fernando Alonso. El nono. Ay, qué lástima. A ver, el Aston Martin no estaba para absolutamente nada este fin de semana. Los puntos que terminó heredando Stroll, producto de las descalificaciones, le salvaron el fin de semana y la cara a Aston Martin. Y tuvimos un retiro temprano de Fernando Alonso por un tema de frenos. Literalmente, hablando del freno de cómo es de Australia de Verstappen, fue la misma falla. Se le prendió fuego el trasero derecho. Y para nada culpa de Alonso. Fue un tema básicamente técnicos. Pero, o sea, en general el fin de semana para Aston Martin no encontraron nunca el rendimiento, no encontraron nunca la ventana. Como lo mencionamos en algún momento en las predicciones de la temporada, Aston Martin está prácticamente en el fondo del grupo medio. Solo que hay circuitos que por la motorización que tiene puede que le caigan un poco mejor que que es bastante técnico. Claro, sí, el motor Mercedes le va a salvar las papas alguna que otra vez. Y igual Stroll está salvando las papas. A mí me está sorprendiendo el nivel que tuvo. En Australia, en la lluvia, siempre fue un piloto muy correcto en la lluvia. Nunca tuvo problemas con el agua. Pero acá en un circuito muy distinto su rendimiento. Para el auto que tiene, no estuvo mal a lo largo del fin de semana. Tuvo una bastante buena sprint, se lo notó muchas veces por encima de Alonso consistentemente. Y terminó puntuando, terminó noveno por todo el drama que hubo con los abandonos.
para mí rozando lo merecido lo de Stroll y sus 2 puntos. Seamos justos con Stroll, todas nuestras críticas a Stroll están basadas en el rendimiento de los últimos años, pero en algunas ocasiones de su carrera ha sido capaz de demostrar ciertas cualidades como la que está demostrando ahorita en los últimos 2 grandes premios. Básicamente lo que se pedía de Stroll, lo que se pide es que esto que hizo en estas 2 carreras no se fume mañana. Claro, que los haga todas las carreras. Exacto, que no es porque, bueno, es que este auto este fin de semana el auto no está, entonces yo tampoco voy a estar. No. Necesitas estar ahí porque si él hubiese hecho lo que venía haciendo en los grandes premios anteriores y es que, bueno, el carro no está, yo tampoco y no manejo, no iba a estar en el lugar correcto para aprovechar las descalificaciones y capitalizar puntos. Pero, tipo, en esta carrera fue capaz de aguantarlo a Berman cuanto pudo, terminó por delante de Carlos Sainz, terminó delante de los 2 Racing Bulls que objetivamente volaban comparado con Aston Martin. No hay que sacarle mérito a eso. Y como decís vos, en 2017, 18, 19, Stroll tuvo de estas carreras donde corría por encima o ponía el auto por encima de donde debería de estar. El tema es que lo hizo 10 veces en, ¿cuántos? 7 años. Pero este año van 2 de 2. Van 2 de 2 este año. Van 2 de 2. Lo evaluaremos a mitad de temporada a ver si sigue así. Esperemos que sí por el bien de Aston Martin, porque si el plan es no sacarlo y dejarlo allí, Aston Martin no puede darse el lujo de seguir perdiendo posibilidades de puntos en el futuro. Claro. Creo que en algún momento Antonelli no lo logró pasar a Stroll, ¿no? En pista. ¿Fue a él o a quién Claro, fue? sí. Sí. Creo que fue a Stroll, sí. Por eso, está bien que ambos tienen el mismo motor, pero Mercedes objetivamente debería de pasarlo caminando un Aston Martin, a este Aston Martin, a manos de Stroll. Sí, muy superior. ¿Le costó? Sí, le costó bastante. Y hablando de un equipo que no estuvo para nada este fin de semana, tenemos a Alpine. Alpine no estuvo presente en todo el fin de semana como se le esperaba. Se espera que Alpine y Williams estén bastante cerca entre sí, pero ese no fue el caso que ocurrió este fin de semana. Si bien tenemos la descalificación de Pierre Gasly, no estaba en puntos en ningún momento. Y el rendimiento de Alpine fue bastante inferior al rendimiento de Williams, que parece ser su rival directo en el grupo medio. Sí, Alpine, si Racing Bulls tenía una buena estrategia, si hubieran ido a una sola parada, Pierre Gasly venía para P13, P14. Y en la previa de, no solamente de esta carrera, sino de la temporada, veníamos hablando de que al menos Gasly tenía que estar en el top 10. Y no estuvo ni cerca a lo largo de todo el fin de semana, ni en la sprint ni en la carrera, de poder pelear con los puntos. Estaban quedándose afuera en la Q1. Doohan le ganó un mano a mano en la clasificación de la sprint. En la carrera está zafando Gasly de que Doohan está siendo el piloto sin experiencia que es y lo está demostrando. Pero claramente el rendimiento del auto no está. Y no sé por qué no está. No tengo idea qué está pasando en ese garage. Y hay que hablar del catastrófico fin de semana que tuvo Doohan. ¿Cuántos puntos de superlicencia perdió? ¿4? 4 puntos de superlicencia en un solo fin de semana, en 2 maniobras distintas pero idénticas. La de Bortoleto, la de la sprint, no tiene excusa. Mira, tuve que ver Fórmula Academy para ver un choque similar y ni siquiera fue tan bruto y tan aparatoso como el de Doohan. No tengo palabras. O sea, no solamente la maniobra estuvo mal de principio a fin, sino que en el final se quedó atravesado en el medio de la pista por un segundo, pero un segundo en la Fórmula 1 es un año. Y venían tres pilotos atrás que no tenían por dónde pasar porque el auto estaba en todo el medio de la pista. No, Hülkenberg de hecho creo que lo llega a enganchar porque no podía evitarlo. Sí, no, estaba simplemente allí en una curva, además en la que vienes frenando de la mayor velocidad que consigues en el circuito en todo el fin de semana. Y sí, o sea, bastante lamentable esa actuación de Doohan este fin de semana. La otra maniobra fue prácticamente idéntica, sin el agravante del final. Pero fue exactamente el mismo error, moviéndose en frenada. Solo que esa fue con Tsunoda, ¿no? La última. O no, con Hadjar. Era con Hadjar, tuvo buenos reflejos Hadjar. Porque al moverse en frenada, Hadjar tira el auto más afuera de la pista, solo que la pista tiene muy buenas zonas de escape. Y por eso no trascendió a algo peor. Pero sí fue bastante reprochable la maniobra de Doohan, porque pudo haber terminado peor en una Fórmula 1 que no fuese tan segura como la que es actualmente. Y el problema de Doohan, más allá de su error como piloto, creo que le está ganando la presión mental que tiene por todo el tema mediático que gira alrededor de su futuro, de ese asiento que tiene prestado prácticamente. Bueno, pero el problema para él es que se tiene que dar cuenta
entiendo que tenga presión, pero si sigue cometiendo estas cosas, lo único que hace es tirar combustible al fuego, porque terminó la carrera y la cantidad de rumores que empezaron a dar vuelta a lo largo de la parrilla son impresionantes. Tiene la suerte de que a Lawson le está yendo peor que a él. Y Entonces el centro de atención es Lawson. Sí, sí. Claro, los rumores van en más de una dirección, pero Doohan no está a salvo. Porque también, o sea, el asiento de Lawson se cotiza mejor que el de Doohan. Claro, son Red Bull. Pero más que los medios, en el caso de Doohan, yo le tendría pavor es a la reacción que va a tener o que debe estar teniendo en este momento Flavio Briatore con respecto a su futuro y a lo que va a pasar. Ahí. No me gustaría estar en los zapatos de Doohan. No, encima Briatore es un muchacho que no te perdona ninguna, viene de otra Fórmula 1 donde estas cosas... No, 4 puntos de superlicencia en un fin de semana, ni Magnussen se atrevía tanto. Es que si lo dejan correr 2 fines de semana más, él solito se saca una carrera con los puntos de superlicencia. O sea, estamos hablando que esto es comparable con Pastor Maldonado, no es una exageración. Sí, ya está en ese nivel. Ya está en ese nivel, sin duda. Y van 2 carreras. Y bueno, para terminar con los equipos y el análisis por equipos, tenemos a Sauber, que tuvo un muy, muy mal fin de semana. Por diferentes circunstancias. De nuevo, como lo hemos dicho, el ritmo entre equipos está muy similar, pero fueron víctimas de varias circunstancias, tanto Bortoleto como Hülkenberg. Al principio de la carrera Bortoleto y Hülkenberg un poquitito más adelante. El de Bortoleto, hay que decirlo, en la primera vuelta, curva hacia la izquierda, creo que es la curva 7, tenía al lado un Haas. La verdad es que perdió el balance piloto. Ese es uno de esos accidentes que van a pasar con pilotos sin experiencia, porque no es lo mismo tener que jugar con los pedales y el balance del peso en una curva y la transferencia de peso de un lado al otro con un Fórmula 3, un Fórmula 2, que un Fórmula 1. Es un auto de otra liga. Y encima el Sauber es un auto muy nervioso. No sé si vos viste los onboard de Bortoleto y de Hülkenberg. Van a los volantazos toda la vuelta en curvas que deberían de ir completamente suave. Es un auto muy nervioso. Y perdió el auto por falta de experiencia, básicamente. Sí, básicamente. Lo único rescatable, creo yo, para Sauber el fin de semana es que los dos corrieron con aire limpio, no por las razones correctas. Porque Bortoleto tenía más o menos media pista entre él y el siguiente piloto. No lo digo a forma de burla, en serio, lo digo en serio. Creo que el equipo pudo haber tomado bastante buena data este fin de semana para el desarrollo del auto. Y cuando te pasan estas cosas que te ponen tan al fondo de la parrilla, tienes que tratar de exprimir lo poco que puedes de una circunstancia tan mala como la que tuvo Sauber el fin de semana. Aunque en el pasado dijimos que Sauber estaba así de mal, en este punto, y viendo los datos de Australia y los datos de lo que había ocurrido anteriormente este fin de semana, objetivamente Sauber no está así de mal. Sauber está bastante cerca de los demás, en ritmo de carrera están más o menos con el resto, no están separados, no están a 2 segundos para nada. Solo fueron circunstancias excepcionales que los pusieron así de lejos. Entonces, esperemos que hayan aprendido, que hayan recolectado los datos que necesitaban, y esta es una evolución que necesita Bortoleto. Este es un tipo de errores que de los rookies a Bortoleto se le permite, a él y a Oliver Herman se le van a permitir, que aproveche estos aprendizajes que tiene para que siga desarrollándose como piloto. Yo lo que estoy contento es de que le sacó 10 segundos a Hülkenberg. En el mano a mano en la carrera, los dos fueron básicamente una parada, porque Bortoleto hizo 2 paradas, pero una fue en la vuelta 1 para cambiar los medios que arruinó con esa maniobra. Terminó 10 segundos adelante de Hülkenberg, que tuvo una carrera tranquila, o sea, le ganó en ritmo puro y duro Bortoleto. Es paliza. En mis libros es una paliza táctica lo de Bortoleto-Hülkenberg. Bastante bien Bortoleto en su rendimiento, y la primera persona que tiene que vencer es a su compañero de equipo, y lo ha estado haciendo. Claro, con una parada extra donde estuvo obligado a ir duro a partir de la vuelta 1, mientras tanto Hülkenberg estuvo con los medios, estuvo de RS porque siguió con el tráfico durante la primera mitad de la carrera, estuvo en el pelotón del tráfico, y aún así Bortoleto terminó 10 segundos adelante. Y es esto lo que esperábamos de Bortoleto, que es un piloto consistente, que te mete la misma vuelta, que está al 98% del rendimiento del auto, vuelta tras vuelta tras vuelta, pase lo que pase. Recuperarse de un error así en la vuelta 1 no es fácil, y lo hizo con una facilidad que la verdad es de que Zhou Guanyu no lo hacía, por ejemplo. Zhou Guanyu contra Bottas jamás tuvo una carrera como la que tuvo Bortoleto contra Hülkenberg ayer. Sí, sin duda alguna, bastante bien por Gaby. Ok, vamos a hablar del campeonato de pilotos. En este momento tenemos de primero Lando Norris con 44 puntos. Max Verstappen, sorprendentemente, con ese auto que tiene, está segundo con 36 puntos.
George Russell muy merecido en el tercer lugar con 35. Y el compañero de Lando Norris, Oscar Piastri, se recuperó bastante este fin de semana de su gran problema en Australia. Y ahora tiene 34 puntos a solo 10 de Lando Norris. En el quinto lugar tenemos al mejor rookie del momento, que es Kimi Antonelli. Está en la quinta posición con 22 puntos. Y esto sí es sorprendente. El siguiente es Alex Albon de Williams, que tiene 16 puntos. ¿Por qué no hay pilotos de rojo en el top 6, Manu? Contame. Porque, bueno, no puedo hablar de eso, pero están por ahí. Están por ahí. La verdad que los puntos que lograron en el sprint salvaron a Ferrari de la debacle total de este fin de semana. Tenemos a Hamilton en el 9º lugar y a Charles Leclerc en el 10º, uno con 9 y el otro con 8 puntos. Y bueno, digamos que son como las posiciones relevantes en el campeonato de pilotos. Estamos apenas empezando, todas las diferencias que existen son bastante salvables. Y Sí, esto sí. apenas empieza y creo que a pesar de todo, lo digo para los tifosis, la diferencia todavía no es tanta y los autos y los pilotos están bastante cerca entre sí. Cualquier cambio en desarrollo, errores que se pueden cometer el fin de semana, circunstancias, pueden modificar sustancialmente cómo se mueve el campeonato en los siguientes fines de semana. Escucho desde acá la botellita del tanque de copium de Manu siendo tipo... Es impresionante el copium que te estás comiendo diciendo, no, Ferrari está bien, no, pero está bien Ferrari, el ritmo... Estamos vivos. Bueno. ¿Dónde está Ferrari en el campeonato de constructores? ¿Cómo quedaron constructores? A ver. A ver, vamos a hablar, antes de hablar de Ferrari, hablemos de los primeros, obviamente. Vamos a hacer el orden de los Obviamente, equipos. McLaren. McLaren obviamente está en primer lugar, 78 puntos. Mercedes segundo con 57. Max Verstappen Red Bull 36 puntos. Estos puntos son solo de Verstappen. Dujas no ha hecho absolutamente nada. Es escudería Verstappen. No existe. Williams está de cuarto lugar con la misma cantidad de puntos que Ferrari. Volvimos a los 90. 17 puntos cada uno, todo de Albon, correcto. Un solo puntito de Carlos Sainz. Haas con 14 puntos está de sexto. Aston Martin de séptimo con 10 puntos. Sauber no está de último, tiene 6 puntos. B-Carb tiene 3 puntos. Y Alpine sin puntos. La única escudería que hasta ahora no ha logrado capitalizar puntos. La cantidad de locuras que hay acá, porque, seamos sinceros, sin la excelente sprint que tuvo Hamilton, Ferrari estaría por debajo de Haas, estaría sexto por debajo de Williams y Haas. Y si Alonso no tenía la falla de frenos, ¿quién te diría que no terminábamos por debajo de Aston Martin? Sí, sería obviamente octavo. Ahí salvó la patria la sprint. Y la excelente actualización de Hamilton, sí. Y lo de Alpine con 0 puntos... Está bien, a ver, sabíamos de que iba a ser solamente Pierre Gasly. Y Pierre Gasly no tuvo un buen Australia, pero tampoco tuvo un buen China. ¿Cuándo vamos a ver el ritmo que pensamos que vimos? Porque en Bahrein fueron rápidos. En Bahrein eran competitivos, estaban ahí nomás con Mercedes. Pero bueno, así está en el campeonato y ahora sí sabemos la realidad de dónde está cada equipo, habiendo corrido en dos circuitos bastante distintos. Antes de pasar a un tema candente, Martina, al tema del momento, a la cortina de humo que estamos viendo, ¿por qué no vemos rápidamente qué habíamos predicho nosotros para esta carrera y cómo terminó? A ver cómo están nuestras predicciones. Ok. Predicciones. Arrancamos con la sprint, que habíamos tirado para la sprint. Pole position. Yo lancé a Lando Norris y Lando Norris se equivocó. Los dos tiramos a Lando Norris. No contábamos con que Lando Norris es Lando Norris. ¿Quién lo iba a decir, boludo? Pues sí, totalmente. Entonces por allí, 0 puntos. 0 puntos los dos. ¿Último quién salió? Último fue Lawson, ¿no? Último fue Lawson, sí. Es Lawson, sí. Yo lo erré porque yo lo puse a Berman, así que mala mía. Perdón, Oli, tuviste un excelente fin de semana. Terminaste los puntos, no merecías esto. Qué bueno. En la sprint de China... aquí me equivoqué por fortuna, puse primero Norris, segundo a Piastri y tercero a Verstappen. No, yo lo puse Norris 1, Piastri 2, Russell 3, así que... A ver, seamos sinceros, me defiendo. Muy pocos. Uno de cada 10.000 iba a decir que Hamilton iba a terminar en la pole position. Es algo de otra liga lo que hizo Lewis el viernes en la clasificación para la sprint. Sí, bueno, en este caso yo acerté posición de Piastri y de Verstappen en la sprint.
Ok, son 6 puntos para 6 vos. Ya puntos. está, te me escapaste. Pero no Me siento solamente Ferrari. eso, no solamente eso, lancé una predicción loca que también acerté. Dije, Hamilton queda delante de Leclerc. No solamente quedó delante de Leclerc, todos. ganó la carrera. Sí, sí. Ah, qué paliza. Tendría que haber confiado en Lewis. Sí, sí, sí. Gran Premio de China para la carrera como tal. ¿A quién pusiste en la pole position? En la pole position, Lando Norris. Yo también, 0 puntos. De último, perdón, niño oso, te puse a ti. Para nada. El último fue Ferrari porque lo descalificaron. A ver, sí, ese Pero es el bueno. tema, lo contamos. Ninguno de los dos la pegó, pero ¿es Alonso porque se retiró o los descalificados? Porque si los descalificados es Gasly. Bueno, sí, Gasly. No, pero en este caso sí fue de los que sí formaron parte del Gran Premio, sería Alonso. Y en carrera Sí, el sí. último fue Tsunoda, ¿no? Tsunoda con el problema del alerón haciendo 3 paradas, lo cual es sentencia de muerte acá. En el podio, ¿cómo los pusiste? Creo que aquí me ganaste, porque aquí yo puse primero Norris, segundo Piastri y acerté a Russell en el tercer lugar. No, yo acá, a ver, puse a Norris 1, Piastri 2, así que son 2 puntitos. Ajá. Lo que me arruina es que lo puse a Verstappen tercero, así que vos sumaste los... O sea, vos pegaste todos los miembros del podio, simplemente le erraste la posición, ¿no? Excepto la de Russell, que sí acerté la posición. Claro, Russell, no, ya está, ahí son... ¿Cuántos son? 5 Cinco puntos puntos. contra 2. No, soy Ferrari, boludo, qué desastre. No, qué paliza. Predicción loca, puse que Lawson no terminaba, sí terminó. Pero se acabó Yo su puse, habrá carrera. Yo puse habrá choque de Stroll y Stroll está teniendo las carreras más limpias del mundo, no lo entiendo. Como que no se Stroll, ¿qué me dice? Ah. Y bueno, esas fueron nuestras predicciones. Este fin de semana no nos equivocamos tanto porque fuimos un poco más lógicos. Sí, y bueno, vamos a hablar del elefante rosa en la habitación. Hay que hablarlo. Hay rumores. Primero vamos a hablar de quiénes son los miembros de esta ecuación. Esta ecuación involucra a varios pilotos. Tenemos a Lawson, que es la primera ficha del dominó que detona todo. Tenemos a los 2 pilotos de Bicarb. Tenemos a Tsunoda, tenemos a Hadjar. Hay que nombrarle un poco también el caso Duhan. Y tenemos a un tal Franco Colapinto. Y si hay un movimiento en los 4 primeros pilotos que nombré, pareciera que la ficha que va a entrar en juego sería Franco Colapinto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Tras ver el catastrófico rendimiento de Lawson en los 2 primeros fines de semana, en el cual, a ver, entendemos que es un piloto rookie, entendemos que en otras circunstancias merecería que le dieran una oportunidad o más oportunidades para poder desarrollarse, no ha tenido un fin de semana normal. El rendimiento ha sido tan malo que ya se está hablando de un potencial reemplazo de Lawson. Y no nos extrañaría por cómo ha actuado Red Bull en los últimos años y por la poca paciencia que suelen tenerle a sus pilotos. ¿Qué es lo que se está diciendo? Se está hablando de que para el Gran Premio de Japón en 2 semanas subirlo a Yuki Tsunoda al equipo A de Red Bull. Y aquí es donde viene el humo. ¿Ok? Llegó la noticia por allí de algún medio que habla de que en lugar de hacer un swap entre Tsunoda y Lawson saldría completamente de la ecuación y la persona que lo reemplazaría sería Franco Colapinto en Bicarb, a manera de préstamo por parte de Alpine a Racing Bulls. Ese es el lomo. Alpine que lo tiene a préstamo de Williams, ¿no? O sea, es préstamo del préstamo del préstamo del préstamo. Correcto. Suena un poco loco. Vamos a hablar de cuáles son las teorías a favor de esto y rápidamente, tampoco es que nos vamos a extender mucho. El fin de semana, antes de que surgiera este rumor, por allí salió Telemétrico diciendo que eso podía pasar cuando nadie lo había mencionado. O sea, que a lo mejor tenía por allí alguna información de alguien del entorno cercano de Franco. Y ahorita ese rumor lo lanzó un medio español. Todavía no lo ha mencionado ni la prensa europea, ni la prensa... Bueno, británica la pongo aparte, pero es europea, claro, obviamente. Pero es un monstruo de su propia especie. Sí se está hablando, eso sí, en la prensa europea, de que el reemplazo de Lawson viene. Eso es un hecho. Es un hecho. Yo me la juego y les digo que el Gran Premio de Japón lo corre Tsunoda en Red Bull. Es prácticamente un hecho. Sería un sueño para Yuki y a nivel marketing no hay comparación. O sea, estrenar un japonés en Japón. Sí, sí.
Y lo mejor para Yuki es que se lo merece, ¿eh? No es de que es una vendida de humo como que lo suben. No. Y de Yuki desde el año pasado venimos diciendo que él se merecía ese asiento. Le ganó el mano a mano a Lawson en muchas carreras. Le ganó los mano a mano a Lawson en las clasificaciones. Y se merece estar ahí. Lawson no demostró nada en el Red Bull todavía. Para mí, a ver. En un mundo ideal, Lawson tendría más carreras en Red Bull. Pero la realidad es que la Fórmula 1 no te perdona y Yuki se merece estar ahí, así que no puedo debatir que suban a eso. Y del lado del asiento B, del de Racing Bulls, suponiendo que sube Franco Colapinto, yo lo tomo con muchas pinzas y después voy a explicar por qué. Él tiene la suerte de que no hay nadie en el programa de jóvenes pilotos de Red Bull en Fórmula 2 y Fórmula 3 con los puntos de superlicencia necesarios. Lindblad no está todavía, necesita más entrenamientos libres. Guede, Martí no tienen el ritmo, simplemente no son consideradas opciones reales. Entonces, si lo quieren echar a Lawson, que parece que es lo que quiere Red Bull, es lo que se viene rumoreando desde antes de que empiece el Gran Premio de China ya. Se venía corriendo el rumor, se venían haciendo esas preguntas. No hay otro piloto. Iwasa, quizás, pero Iwasa tampoco es una opción real para Red Bull. Entonces, eso hace levemente más factible que lo agarren a Colapinto para Racing Bulls. 2 comentarios. El primero es que Yuki... O sea, lo único que siempre Red Bull dijo que Yuki no tenía era la fortaleza mental, pero la fortaleza mental la viene mostrando desde el año pasado y este año está completamente en otro nivel. Otro Yuki. Creo que es el mejor. O sea, creo que incluso en este momento, y voy a lanzar algo, manera broma, manera en serio, si yo fuera Yuki les diría no gracias, mi coche anda mejor que el tuyo, porque ahorita Picard sí. está parece andando mejor que el Red Bull, pero bueno, sin duda alguna quieres estar en el equipo B, en el equipo A, perdón. Es que Verstappen mismo lo dice, ¿cómo puede ser de que yo esté clasificando cuarto y están sexto y séptimo los Racing Bulls? No deberían de estar tan cerca mío, Verstappen sabe que es el mejor piloto del mundo y que él le saca medio segundo más alto. Básicamente Verstappen hubiera peleado la victoria con el Picard, sin duda alguna. Claro, o sea, Verstappen te está diciendo, es mejor auto que Red Bull, objetivamente lo es, entonces... ¿Por qué te irías a un auto que es peor solamente por la marca? Pero bueno, se entiende que no es lo mismo estar en Red Bull que en Minardi. Porque al fin y al cabo Racing Bulls sigue siendo Minardi. ¿Cuáles son los hechos que tenemos? Ya les dijimos cuál es el rumor. Vamos a ver cuáles son los hechos de las personas y los protagonistas. Obviamente sabemos que Marco es una persona temperamental que toma decisiones un poco en el aire. Pero hablemos de Horner. A Horner le hicieron una pregunta. Primero que durante el fin de semana se debió haberse sentido bastante incómodo porque le preguntaron en Sky. Le dijeron, a ver, ustedes reemplazaron a Checo porque necesitaban un piloto más rápido, pero Lawson no está siendo más rápido. ¿O sí? Y Horner dijo, bueno, es que hemos tenido circunstancias, estamos trabajando. Y cuando terminó el fin de semana y le hicieron la pregunta directamente, y le dijeron, ¿están considerando subir a Yuki Tsunoda en el puesto de Lawson? Horner respondió lo siguiente, 2 puntos. Dijo, no te voy a dar el titular. Hicimos cambios, sacamos a Lawson desde boxes para hacer cambios y analizar data consistente de Australia y de China para ver cómo lo podemos ayudar a Lawson. Porque Horner es un poco más centrado en sus declaraciones que Helmut Marko y tiene que ser un poco más político en sus declaraciones. Entonces él habla, tiene que serlo. Él habla de que a ver cómo lo podemos ayudar. Yo el entre líneas que leo no es cómo lo vamos a ayudar, es que con esta data vamos a tomar la decisión de si se va o se queda. Si es salvable o no es salvable. Yo digo que ya no es salvable. Entonces, con las declaraciones de Horner, que dice, a ver, puede ser que haya una oportunidad, si lo quieres ver desde el punto de vista optimista para Lawson, ese es el hecho, que no hay una declaración oficial todavía de que, bueno, ya se va. Pero ya cuando circula en medios británicos grandes, en un Sky, en un The Race, ya como que puedes ir asumiendo que es lo que se viene. Y esos son los hechos. Ahora vamos a ver los escenarios. O sea, los hechos son lo que dijo Horner, la realidad de los medios británicos que dicen se va Lawson para Japón, eso lo podemos tomar prácticamente por sentado. Y el hecho es de que el rumor de Colapinto salió de un medio español que no suele ser muy preciso en ese tipo de predicciones en ese tipo de declaraciones que hacen en circunstancias como esta. Esos son los hechos. Ese es el tema. A mí lo que me genera ruido es de que es el rumor Motorsport España. No son los medios que suelen tirar data cuando realmente tienen. Esto me da muchos flashbacks a lo que pasó en Brasil el año pasado con Colapinto, que eran medios argentinos y medios de habla hispana hablando del rumor de Colapinto Red Bull. Lo cual me hace creer de que es una movida por parte de los agentes para generar presión en Alpine, para decirles, che, si no lo suben por Wuhan,
tenemos un plan B y lo vamos a gatillar si podemos. Para mí esa es una opción. Y la otra es de que simplemente salga del círculo de Colapinto, que ni siquiera es los agentes, sino que sea objetivamente del círculo de Colapinto, que están manejando algo, pero es como cuando no llega a los medios británicos y los medios europeos, los medios alemanes, los medios italianos, que son los que suelen manejar la información fuerte, a mí me da a entender que es algo más one-sided, es algo que sale más del entorno Colapinto que de lo que pueden llegar a estar hablando los equipos realmente. ¿Cuáles son los escenarios? Los escenarios son, se va Lawson puede irse al equipo B de Red Bull de nuevo y hacer pareja con Hatcher. ¿Okay? Ese es un escenario. Que parecía, o sea, hasta que salió el rumor, ese parecía ser el único escenario. Parecía el escenario más probable y el más, el más sencillo para Red Bull porque implica un movimiento interno y ya está. Y creo que es un escenario que probablemente se plantearon en el escenario de que Lawson estuviera rindiendo como está rindiendo. O sea, este escenario probablemente lo plantearon en noviembre cuando ya sabían que lo iban a subir a Hatcher. Es algo que tuvieron en mente todo el tiempo. A nivel contractual para ellos es fácil hacerlo. A lo mejor en diciembre. A lo mejor en diciembre cuando fue a Abu Dhabi. Porque vieron los tiempos y dijeron Tsunoda y Lawson parecen estar parejos. Entonces, claro, porque eran... Sí, eran los dos. Y recordemos que a nivel contractual, si Red Bull quiere, lo manda a Verstappen a Racing Bull 2 carreras y después vuelve y lo pueden hacer legalmente. Es un recurso que ellos tienen. Que no lo manden porque gana 2 carreras en Racing Bull. Por favor. Por favor, no lo hagan. Bueno. Y bueno, ajá. Ese es el escenario 1. Entonces ahora el escenario 2 que salió con estos rumores es que Lawson, su carrera, murió. Que se va. Ya está. Que no está ni en Red Bull A ni en Red Bull B. Y que la persona que van a subir en Racing Bulls es a Franco Colapinto. ¿Qué hay alrededor de este escenario? Esto sí es un análisis propio de nosotros que estuvimos discutiendo antes de hacer esta grabación. Y es el siguiente. Lo primero que me pregunto es, ok, ¿y por qué Alpine iba a ceder a un piloto por el que acaba de pagar una cantidad de dinero? ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es... Más dinero. Bueno, primero, hay dos opciones. Que Alpine se lo presta a Racing Bulls, Colapinto rinde. Es decir, que Alpine está logrando que se lo entrenen de gratis. Le quita la presión a Doohan a ver si Doohan rinde, que fue su primera apuesta, y tiene un ganar-ganar. Gana por el lado de Doohan y por el lado de Colapinto rindiendo en Racing Bulls y sumando kilometraje. ¿Qué pasa si Racing Bulls dice, no, pero yo me quiero quedar a Colapinto y Colapinto se quiere quedar en Racing Bulls? Gana Alpine, gana dinero, porque le tienen que pagar dinero y lo va a vender más caro de lo que él lo pagó. Entonces, en ese escenario, hay una lógica detrás de eso que favorece a Alpine. Hay otra realidad en ese escenario y es la siguiente. No es que Alpine esté contando ahorita con la mejor dupla de pilotos. Alpine probablemente necesita reemplazar a Doohan más temprano que tarde. Entonces, se requiere a una persona que vaya a reemplazar a Doohan. Entonces, el préstamo de Colapinto podría ser temporal. Genera muchas interrogantes en el lado de ¿qué hago con Doohan? Porque tampoco es que yo tenga a otros pilotos de reserva que realmente sean mejores que mi opción que tengo aquí, que es Colapinto. A menos que lo único que quieran hacer sea sacarle dinero a Colapinto. A ver, Polaron objetivamente a nivel en pista lo que demostró en Fórmula 3 y Fórmula 2, para mí está a la altura de Colapinto. El tema es de que lo hemos visto 1000 veces. Que seas un excelente piloto en Fórmula 2 no quiere decir que vas a ser un excelente piloto en Fórmula 1. Colapinto ya demostró que es un excelente piloto en Fórmula 1. Él tiene eso por él. Y ni hablemos del tema sponsor porque están en ligas completamente distintas, ¿no? Y para Alpine una prioridad es el dinero. Hoy en día es una necesidad. Entonces... A nivel rendimiento yo no lo descartaría a Polaron. Porque quizás lo pueden llegar a intentar ver un par de carreras. Y como decís vos, Doohan tiene los días contados. Lo que demostró China fue horrible. A menos de que termine peleando por P5 en Japón, para mí Doohan ya está. Es cuestión de tiempo nomás. Y en ese escenario que planteas, entonces, la ganancia de Alpine sería... Ok, voy a estar dándole kilometraje a Colapinto con Racing Bulls mientras prueba Polaron. Y luego decido con quién me quedo. Claro, porque si vos analizás las carreras junior, Polaron terminó peleando la Fórmula 3 en su segundo año y la Fórmula 2 era, junto con Bortoleto, los dos mejores rookies, creo que terminó P3 en el Mundial. En su primer año en Fórmula 2, era una de las Fórmulas 2 más competitivas que vimos en los últimos años, con Bortoleto, con Colapinto, con Hadjar, con Antonelli, con Berman, Saint Maloney.
excelente nivel había en Fórmula 2 y Polaron está por encima de pilotos con experiencia. Por eso digo, yo no lo descartaría. El tema es de que no lo vimos en Fórmula 1 y Duhan es tan malo que ni siquiera aguantó 10 carreras como para decir, ok, démosle 2 o 3 entrenamientos libres uno a Aaron a ver cómo le va. No le pudieron dar Imola, no le pudieron dar Silverstone, faltan 10 carreras para eso todavía. Bueno, no tanto para Imola. Pero sí, veremos qué es lo que pasa. Yo no lo descartaría a Polaron como opción. Eso lo hace un poquito más viable para Alpine, prestarlo a Racing Bulls, lo subís a Polaron y ves el rendimiento de tus 3 pilotos, ¿no? Que son Colapinto, Duhan y Aaron. Y ahí vemos qué pasa a futuro. Pero eso ya es mucho más a futuro. Es mucha conjetura, ya no me quiero meter en ese rango. ¿Cuáles son las conclusiones más concretas que podemos sacar de esta situación? La primera es que la carrera de Lawson se acabó. Porque incluso si Lawson no nos termina sin asiento en 2 semanas y lo pasan a Racing Bulls, difícilmente se recupera de ese escenario. No veo ninguna otra escudería contratándolo después de lo que ha ocurrido. Y ya la puerta de Red Bull se habrá cerrado para él. Por lo tanto, lamentablemente es el fin de la carrera de Lawson. Me inclino a pensar, siguiente conjetura es que todavía veo más probable un swap por una carrera entre Lawson y Tsunoda que Colapinto suba a Racing Bulls, lo cual no quiere decir que no vaya a pasar, puede pasar inmediatamente después, pero yo veo más probable el swap. Lo tercero es la noticia, muy probablemente lo vayamos a ver esta misma semana, de lo que sea que vaya a pasar. No escuchen rumores de medios argentinos. Ninguno va a decir la verdad. El hecho de que terminen acertando alguna predicción loca no quiere decir que lo sabían. Esta noticia va a venir de un medio europeo alrededor de mediodía de Europa. Ahí es cuando ustedes se van a enterar, o en la mañana europea. Va a venir de un medio británico, de un medio alemán como Automotor Sport, o va a venir de un medio italiano. Y nada, es básicamente eso. Esta noticia, yo creo que eso se resuelve mediados de semana, se debe estar definiendo esa situación de Red Bull y B-Carb. Muy probablemente. Los equipos tienen la suerte de que tenemos 2 semanas entre un gran premio y otro, entonces hasta el lunes, martes de la semana que viene, no de esta semana que está empezando, de la siguiente, del Gran Premio de Japón, de la previa, de que no tienen que mostrar absolutamente nada, pueden lidiar todo puertas adentro. Entonces van a pensarlo bien. Como decís vos, para mí Red Bull va a analizar la data, van a ver qué onda y si hay algo de real, si puede ser posible lo de Colapinto a Racing Bulls, que para mí no lo es, para mí es probablemente humo o algo raro del lado de Colapinto que están intentando meter presión. Para mí no es más que eso. Lo vamos a ver con suerte esta semana, jueves o viernes, como muy tarde el lunes, martes de la semana que viene. Pero veremos. Y básicamente la buena noticia que se puede recoger de todo este humo que acaba de salir es que anteriormente la única puerta que tenía Colapinto para entrar a la Fórmula 1 era Duhan. Esa puerta está prácticamente ya abierta. El rendimiento de Duhan no dio y no le queda mucho. Ahorita lo que corrió fue que se abrió una segunda oportunidad, un segundo equipo al cual pudiese ir, que ninguno de nosotros esperaba hasta hoy. O sea, a principios de temporada esto no era una opción viable, porque Red Bull jugó con todos los pilotos que tenía en su bolsillo. Exacto, sí. Claro, el tema también es que, a ver, hay gente que puede llegar a odiarlo a Lawson, todo lo que quieras, pero objetivamente nadie hubiera visto a Lawson clasificar P20 con un Red Bull. Era muy difícil, porque Sauber está muy lento, porque tenés a Berman con un Haas que en Australia se lo vio muy lento. No tendría que estar tan atrás. Y el ritmo de carrera es ese. No es como, por ejemplo, Chico a veces tenía carreras donde largaba P18, pero después terminaba P10, terminaba P9 o terminaba P11 a 2 segundos de los puntos, pero no le daba por cualquier motivo. Lawson no tiene eso, no tiene la clasificación, no tiene el ritmo de carrera, no tiene la gestión. Se le nota que es un piloto que arrancó la temporada con 11 carreras. Esta fue su carrera número 12, 13. Sí. No tiene nada, no tiene lo necesario para estar en Red Bull. Y como decimos, si Red Bull le da una segunda oportunidad en Racing Points o no, es un tema de ellos. Porque, por ejemplo, se la dieron a Albon, se la dieron a Gasly. Gasly cuando lo echaron, le dieron 1 año y medio en Toro Rosso. A Albon le dieron 1 año más en el equipo B y después lo mandaron a DTM y lo borraron, ahí sí. Pero se lo dieron a Ricciardo. Se lo dieron a Ricciardo, claro, lo trajeron para probarlo, pero terminó mal. Sí.
No sé si se la van a dar a Lawson. Yo se la daría. Para mí Lawson es un piloto que tiene más potencial que Hadjar. Tiene más potencial que Tsunoda. Si vos lo comparás en sus carreras junior, le ganó 3 veces a Tsunoda en Fórmula Toyota, en la... no me acuerdo cómo se llama, la Toyota Series. Le ganó en Fórmula 3, le ganó en Fórmula Regional. ¿Qué más querés? Y hay que decirlo, Lawson no es más que una víctima del catastrófico programa de pilotos de Red Bull. El hecho de que el programa de pilotos de Red Bull te haya dado a Max Verstappen no quiere decir que sea el mejor programa de pilotos. Un reloj dañado te da la hora correcta 2 veces al día también. A Lawson en toda su carrera cometieron demasiados errores con él, y él fue simplemente una víctima que al momento en el que lo suben en el momento más desesperado de Red Bull, y no le están dando la oportunidad para demostrar lo que puede hacer. Tampoco ha tenido un fin de semana completamente normal. Yo no contaría un fin de semana de sprint en este proceso de adaptación como un fin de semana normal. Para Lawson no lo es. Se merecía tener un fin de semana normal. Y bueno, y eso es básicamente bastante lamentable por él. Y por otro lado, sí hay que decir que, aunque era necesario en el manejo de medios, la actitud arrogante que tuvo Lawson al final de la temporada anterior, diciendo que no te podías quejar de cómo estaba un auto, que tenías que manejarlo y ya. Ajá, aquí tienes a tu auto, manéjalo ya a ver cómo te va. Y no le fue bien. Como viene un tweet troll de Fórmula Fakers esta semana, que quizás Lawson ahora está como, quizás sí vino a la Fórmula 1 a ser amigos. Y sí, lamentablemente sí. Y no le queda otra. Es lo único que puede hacer, era ser amigos. Sí. Te lo juro que las ganas que tengo de entrar en un rant de media hora de lo que fue la carrera junior de Lawson y todo el maltrato que le hizo Red Bull es impresionante. O sea, merece un capítulo exclusivo sobre todos los errores que cometió Red Bull alrededor de la carrera de Lawson y cómo castigaron a, para mí, el segundo mejor o el mejor candidato desde que existió Max Verstappen. Para mí Lawson era el mejor piloto que tuvieron después de Verstappen. Y lo arruinaron en 2 carreras. Solo Red Bull hace estas cosas. Para el Patreon, ese episodio. Próximamente en Patreon. Próximamente. Brum Patreon. Solo $15 al mes. Necesito internet nuevo. Necesito un psicólogo después de las 2 primeras carreras de Ferrari. Por favor. No. ¿Por qué Ferrari? Like and subscribe, please. Esto concluye un nuevo episodio del Brum Podcast. La semana que viene tenemos la previa del Gran Premio de Japón, uno de nuestros circuitos preferidos. Tenemos el curva a curva, como lo hemos hecho con los demás circuitos, y nuestras predicciones para ese fin de semana. Gracias por escucharnos. Like and subscribe.